6 de la mañana, 57 minutos. Bienvenidos a Primera Impresión. Con la recepción de las pruebas de cargo por parte de los asambleístas proponentes Esteban Bernal y Raúl Tello, se inició oficialmente el proceso de control político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura. En la audiencia de este lunes se ratificaron las acusaciones sobre concursos manipulados, mal uso del principio del error inexcusable, así como injerencia en la justicia, para lo cual sustentan sus argumentos en 40 casos de jueces que denunciaron presiones, así como de un informe de Contraloría. Hemos creído que la defensa debe ser individual sobre las actuaciones porque las resoluciones han sido en diferentes momentos y tiempos y como en su momento lo dije, no se puede asumir responsabilidades de terceros. Si fueron alternos que no participaron en ninguna reunión, obviamente no deberían tener responsabilidad. Bueno, en realidad el tiempo es bastante extenso. Yo creo que sobre todo la sesión de las pruebas de descargo, que probablemente sea el 30 de este mes, ese va a ser bastante largo porque los interpelados, los que están siendo ahora investigados sobre este posible juicio político, tomarán también su tiempo para hacer sus respectivos descargos. 6 de la mañana, 58 minutos. Nuestro primer invitado en Primera Impresión, Luis Fernando Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos por este tema. ¿Tiene usted posición tomada sobre el caso del juicio al Consejo de la Judicatura? Sí, buenos días. Yo fui uno de los que firmó ese juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura y lo hice porque las acusaciones presentadas tenían el mérito para que fueran primero calificadas por el Consejo Administrativo de la Legislatura y luego procesadas en la Comisión de Fiscalización, donde tienen que presentarse las pruebas y en último término la Comisión de Fiscalización deberá individualmente presentar un informe. Bien podría recomendar el juicio de unos miembros del Consejo de la Judicatura y no de otros, pero lo que cuenta es que en la Asamblea se ha abierto un debate importante sobre la independencia de la función judicial y las eventuales injerencias que pudieron haber tenido administrativamente en contra de varios jueces al momento de sentenciar. Recordamos en la Asamblea permanentemente lo que ocurrió con el coronel Carrión. Los jueces que le absolvieron fueron destituidos, fueron procesados. En otras palabras, no se les aplicó las sanciones por haber sancionado, sino por haberle declarado inocente. Es que en aquel entonces el coronel Carrión, actualmente asambleísta, como muchos otros, era parte de la investigación del 30 de septiembre y allí no había razones. Allí había la voluntad omnímoda de quienes gobernaban para sancionar, para procesar a inocentes, como ocurrió con centenares de policías y civiles que fueron juzgados, sentenciados, a pesar de haber sido inocentes. Toda generalización es odiosa, sobre todo en el campo de la justicia. ¿No corre el riesgo la Asamblea de caer exactamente en lo mismo? Asumir que los 40 casos de jueces destituidos se deben a persecución política. ¿Qué tal si en algunos de esos casos se justificaba plenamente la intervención y la sanción por parte del Consejo de la Judicatura? No se puede generalizar, es verdad, y por eso yo he comenzado señalando un caso emblemático en el que se puede observar la persecución administrativa en contra de los jueces que absolvieron al coronel Carrión y a otros policías más, retándole al poder de turno. Por haber retado al poder de turno, por no haber hecho lo que querían, fueron sancionados. Pero habrá casos, por supuesto, en que los jueces merezcan ser sancionados. Yo conozco de tantos casos en la vida judicial de jueces que en lugar de ser sancionados, mereciendo ser sancionados, son protegidos. Jueces que se ríen del ciudadano, jueces que archivan las demandas en contra de la ley, solamente por hacerle daño al ciudadano. ¿Qué puede hacer el pobre ciudadano? Reclamar. Pero cuando reclama, resulta que el Consejo de la Judicatura normalmente no sanciona, les cubre, les tapa. Ello justificaría la existencia del Consejo de la Judicatura como un organismo por supuesto, el Consejo de gobierno de la función judicial
y adicionalmente el mantenimiento, en su opinión, de este principio del error inexcusable? Mire, en el debate que se realizó la semana pasada yo sustenté jurídicamente la necesidad de que se mantenga el error inexcusable, debidamente definido, procesado, para que no se aplique con liberalidad. Pero yo pienso también en el ciudadano, y existen miles de ciudadanos que son objeto de la burla de los jueces. Al presentar una demanda, por ejemplo, con el nuevo Código Orgánico General de Procesos, los jueces se inventan cualquier argumento, no admiten la demanda, la archivan y el ciudadano se queda en la indefensión. Y luego de ello, cuando un ciudadano presenta una queja, las autoridades provinciales del Consejo de la Judicatura dicen no ha pasado nada, le cubren al juez en lugar de protegerle al ciudadano. Consecuentemente, tiene que estar presente el error inexcusable para proteger al ciudadano, para protegernos de los malos jueces que existen en este país. Hay, por supuesto, muy buenos jueces. Mire usted quién preside ahora la Corte Nacional de Justicia, una jueza de primer nivel que ha hecho carrera. Si todos fueran así, podríamos estar tranquilos, pero resulta que en las diferentes circunscripciones judiciales del país tenemos de todo. Jueces, como le digo, que archivan demandas, dejan en la indefensión a los ciudadanos y luego consiguen puntos, porque resulta que archivar una demanda equivale a proceso terminado y le da puntos para mejorar la carrera judicial. Todo ello a costa del ciudadano. ¿En qué medida el hecho de que no se haga diferencia clara entre un caso y otro, y este sea una suerte digamos, de demanda en paquete, 40 jueces perjudicados, parece un sindicato, todos aduciendo que han sido injustamente tratados, y el que la Asamblea no haga diferencias entre un caso y otro, de alguna manera estimula esta actuación indolente de parte de malos jueces y de malos funcionarios de justicia? Mire, la responsabilidad, la seriedad y la credibilidad de un legislador está precisamente en no generalizar. Por ello yo exigiré, cuando el tema pase al Pleno de la Asamblea, que la Comisión haya individualizado los casos para saber si entre estos 40, 50, 60 o 30 hay unos que fueron sancionados ilegalmente por el Consejo de la Judicatura y otros si fueron sancionados cumpliéndose las reglas por lo menos del debido proceso. La generalización es perniciosa y perversa. Además, no todos los jueces son unos ángeles, porque parecería de un tiempo a esta parte que pensamos que los jueces son ángeles, que no se equivocan, que obran con toda la bondad. Hay muy buenos jueces, es verdad, pero hay otros que no deberían estar allí jamás. Como pasa, por ejemplo, en la política. ¿Cuántos no deberían estar en la política porque están pensando en proteger a corrupción? O en las fuerzas del orden, policías vinculados con el crimen organizado. Hay buenos y malos. Pues que sirva entonces este proceso de investigación para saber dónde están los buenos jueces, aquellos que piensan en el ciudadano, en sus derechos, aquellos que no hacen venia al poder, pero sobre todo que saben juzgar con objetividad. ¿Cómo preservar, pregunta final sobre este tema, cómo preservar la calidad del proceso legislativo para que no sea cuestión de mero trámite, porque se presume que ya, habiendo los votos necesarios para sancionar a los miembros del Consejo de la Judicatura, será muy poco el valor pedagógico que se extraiga de esto? Bueno, los acusadores tienen que obrar con seriedad y yo veo que lo han hecho. El asambleísta Bernal, el asambleísta Tello, son asambleístas muy bien formados, ellos han presentado las pruebas que tienen. Quienes son objeto del juicio político, entiendo que igualmente han comenzado a defenderse y tiene que valorarse cada una de su argumentación, cada una de las pruebas o evidencias que en su defensa debieron haber presentado. Y la comisión tendrá que presentar un informe individualizado sobre quienes existen responsabilidades políticas y sobre quienes no. No nos olvidemos... ¿Cabe la posibilidad de que sean sancionados algunos de los miembros del Consejo y otros no? Por supuesto, porque si algunos de los miembros no votaron en una decisión controvertida, no tienen por qué responder. La responsabilidad es individual, no colectiva, porque cada uno vota individualmente en el Consejo. Esto hará que el proceso dure muchísimo más que un juicio político a un solo funcionario. Así es, durará mucho más y por ello más bien es probable que el Consejo de Participación Transitorio adelante un resultado que pueda anticiparse al resultado finalmente de la Asamblea, con una diferencia. La Asamblea juzga por responsabilidades políticas. El Consejo de la Judicatura puede evaluar
y cesar por responsabilidades administrativas, y de paso está haciendo un buen trabajo el Consejo de Participación Transitorio que lo preside el doctor Julio César Trujillo. 7:07 a.m, seguimos dialogando con Luis Fernando Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. La Ley Orgánica de Comunicación será sometida también a debate en función del proyecto de reformas presentado ayer por el Poder Ejecutivo. Una primera impresión sobre esto. El proyecto de reformas del presidente Moreno, que fue presentado ayer en la Asamblea por el ministro Michelena, trae vientos de libertad. Se comienza a respirar realmente un aire distinto. El hecho mismo de que en el proyecto se elimine a la comunicación como servicio público y más bien se invoque aquello que se dice en tratados internacionales sobre la comunicación, constituye desde todo punto de vista una buena señal que se está dando un giro distinto a la forma como la comunicación ha sido tratada en el país. Pero todo esto se produce al calor de un debate en el que había corrientes, sobre todo a nombre de algunos medios o dueños de medios de comunicación, que sostenían que la mejor ley es la ley que no existe en esta materia. Esta visión absolutamente liberal del tema de la comunicación, la carencia de normativa, la carencia de ley, está todavía en el trasfondo de la idea de que aún con una ley podría haber desbordes, podría haber abusos en el uso de los medios de comunicación que afecten derechos ciudadanos. ¿Cómo enfrentar esto? La Ley Orgánica de Comunicación, aquella que se aprobó el 2013 y cuya inconstitucionalidad parcial demandé en la Corte Constitucional, derogó algunas leyes en el país. Consecuentemente, si se derogara en su totalidad la Ley Orgánica de Comunicación, habría un vacío jurídico y tanto ciudadanos como periodistas y propietarios de medios de comunicación verían que sus derechos quedarían en una situación sumamente precaria. Lo peor que le podría suceder al periodista, al medio de comunicación y al ciudadano sería quedarse sin ley, porque las anteriores no reviven derogar esta ley. Por ello, lo procedente es la reforma, y desde la bancada del Cambio Positivo presentamos también oportunamente una reforma consistente a la Ley Orgánica de Comunicación. Lo mejor entonces no es derogar completamente la ley, porque si esto ocurre hay un vacío jurídico. Lo más aconsejable es tramitar la reforma, y existen alrededor de unos 11 proyectos presentados en la Asamblea Nacional que podrían contribuir para que la reforma sea sustancialmente de fondo y permita desarrollar los derechos a la comunicación, a la información e inclusive a la libre expresión. ¿Usted cree que esto generará un debate de fondo dentro de la Asamblea o nuevamente será procesado rápidamente en función de acuerdos previos? Va a generar un debate, indiscutiblemente. Lo que más llama la atención es el nuevo rol que va a cumplir la Defensoría del Pueblo. Si bien no asume las competencias sancionatorias, persecutorias de la Supercom, adquiere competencias que hoy no tiene y que podrían llevar a que se desborden los defensores del pueblo a la hora supuestamente de proteger derechos, porque eso normalmente ocurre también con algunos defensores del pueblo. Pero si me permite, la Defensoría del Pueblo tiene que asumir las mismas facultades y competencias que ya le señala la Constitución. No puede ir más allá, es cierto, pero en la ley se le dice que asumirá sobre todo la competencia de representar a los ciudadanos y a otros sujetos jurídicos más frente, que se consideren vulnerados frente a los medios de comunicación. La pregunta es, ¿cómo representa? ¿Esto va a terminar en un proceso judicial? Si termina en un proceso judicial no está mal, porque será un juez de derecho el que resuelva una eventual disputa entre un ciudadano y un medio, pero no puede la Defensoría del Pueblo cargar la mano sobre el periodista, sobre el medio de comunicación. Tiene que tener una actuación sumamente independiente, porque la Defensoría del Pueblo generalmente está para otra función, y resulta que con la Ley de Comunicación la Defensoría del Pueblo tiene que mantener un equilibrio, porque después de todo también están los derechos de los periodistas a informar frente al derecho que pueda tener un ciudadano. En todo caso, sí es fundamental e importante que se proteja también a los ciudadanos, porque a veces se cometen abusos. En nombre de la libertad de comunicación se deshonra a personas, a familias. Existen los recursos para que alguien se defienda. Puede ir donde los jueces, pero ahora va a intervenir, digamos, en la mitad del camino, el defensor del pueblo. Ahora,
Nos dice el diario El Telégrafo de esta mañana que la reforma elimina el linchamiento mediático, pero todos sabemos que podemos eliminar el concepto de la ley. Sin embargo, el problema puede seguir existiendo. Se pueden dar casos del uso reiterado, sostenido de los medios de comunicación de una manera, insisto, sistemática en contra de determinados actores, ciudadanos, individuales o corporativos de cualquier tipo, en función de acosarlos, de generar acoso mediático. ¿Cómo enfrentar esto? El gran problema del linchamiento o acoso mediático previsto en la Ley Orgánica de Comunicación que se aprobó en 2013 fue su pésima tipificación. La conducta era tan abierta con esas sanciones que imponía la Supercom que al final no se le protegía al ciudadano, pero se le permitía a la Supercom que castigue sistemáticamente en nombre del linchamiento mediático. Con la eliminación desaparece este concepto pésimamente incorporado en la ley, pero el medio, al final, el medio de comunicación o el periodista no puede librarse de responder en el evento de que ocurra lo que usted dice, que haya un acoso, porque se ha conocido efectivamente de medios, de periodistas que sistemáticamente acosan a ciudadanos que no pueden defenderse de la misma manera, porque la réplica es insuficiente, el pedido de rectificación es insuficiente. En ese caso, el ciudadano debería tener todas las vías abiertas para acudir primero a la Defensoría del Pueblo, para que interceda, intermedie y en último término a la justicia, porque lo primero es la dignidad de la persona, y en este caso la dignidad, el buen nombre, el honor y la intimidad del ciudadano. ¿Qué hacer en el caso de lo mismo, pero cuando se produce en torno a un funcionario público? Hay funcionarios públicos, y lo sabemos, en el gobierno pasado esto fue clarísimo. Esto que llamábamos ayer la hipersensibilidad frente a la manifestación de la opinión sobre la gestión pública, que consideran que están siendo mencionados de manera frecuente, de modo injustificado, y peor todavía, criticados de manera frecuente. ¿Cuál cree usted que sería el tratamiento en este caso? Si un funcionario público dice ser objeto de persecución mediática. El que ingresa a la política o el que decide ser funcionario público debe saber que está expuesto a niveles de ataque y de crítica mayores a los que podría estar expuesto un ciudadano. De allí que el umbral de tolerancia debe ser más alto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos ha dicho que el umbral de tolerancia de quien está, por ejemplo, en la política o expuesto en el servicio público a una tarea de crítica debe ser más alto, como el boxeador. Cuando el boxeador sube al ring, su umbral del dolor es más alto que el de cualquier ciudadano. Consecuentemente, uno cuando ve, digamos, la batalla en el ring no tiene que asustarse tanto como se asustaría si esto pasara con un ciudadano. De allí entonces deberían saber en el Ecuador los políticos y los servidores públicos que están expuestos a la crítica. Claro que esa crítica tiene un límite. Si esa crítica llega al honor, al buen nombre de la familia, el funcionario público puede fácilmente interponer una acción judicial, pero tiene que saber que está en un mundo distinto al que está normalmente el ciudadano. Luis Fernando Torres, asambleísta por Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. Una brevísima pausa. Cuando regresemos estará aquí el representante de Cordicom, Danilo Silva. Ya volvemos.